Tatiana Peralta. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la recesión. La recesión es uno de los problemas que suele vivir un país. La misma implica una serie de retos para toda la ciudadanía. La recesión es la disminución de la actividad financiera durante un lapso específico, por lo general 2 trimestres consecutivos. Según académicos, esto forma parte del ciclo económico de un país, así que por mucho crecimiento que haya en algún momento, pasará por una recesión. Suele ser momentos de incertidumbre y dependiendo de la magnitud, el desempleo y la crisis suele aumentar. Todo esto genera mucha preocupación a la población, que ve cómo sus ingresos van disminuyendo poco a poco, de un tiempo para otro. Aquí los principales sectores financieros suelen tener problemas para mantener la producción, lo que se convierte en una cadena que pareciera no tener fin. Entre sus principales consecuencias es que el nivel de consumo baja. Las empresas tienen mayor dificultad para mantener sus estructuras y disminuyen su personal de trabajo. En tal sentido, miles de personas entran en riesgo de perder su empleo. También les voy a hablar qué es una recesión en economía. Desde el punto de vista técnico, cuando el Producto Interno Bruto de un país decrece durante 6 meses seguidos, se estará hablando de una recesión. A partir de aquí, la oferta de bienes y servicios disminuye drásticamente, producto de la caída del poder adquisitivo de la población. A su vez, las compañías se ven en la obligación de elevar los precios para cubrir los costos de producción. Esto a mediano plazo se convierte en inflación y perjudica fuertemente a la persona de menores recursos. Por otro lado, también no siempre la recesión está ligada a una inflación, ya que en muchas ocasiones sucede lo contrario, una deflación. Esta se relaciona a la disminución abrupta de los precios de los bienes, generalmente derivados de una caída importante en la demanda. En consecuencia, todo esto puede ocurrir durante una recesión y puede perjudicar fuertemente la economía de un país. Por esto es necesario estar preparado para cualquier eventualidad y así superarla de manera para que afecte lo menos posible. ¿Cuándo hay recesión económica? Una de las preguntas que se hace siempre. La característica de una recesión es que la economía decrece durante al menos 6 meses consecutivos. Esto puede apreciarse en cada uno de los indicadores que utilizan los especialistas y que muestran números negativos. De este modo, la inversión, la tasa de consumo y la actividad financiera en sí disminuye. Como consecuencia directa de la recesión, se trata de un problema que, aunque esté planteado en todos los ciclos económicos, les cuesta mucho trabajar a los gobiernos idear estrategias para salir de la recesión. Las tasas de interés también pueden verse afectadas, ya que los bancos podrían bajarlas para incentivar el consumo de los bienes. Sin embargo, si el poder adquisitivo de los trabajadores disminuye, es muy poco probable que estas medidas tengan un efecto positivo en el ambiente. En tal sentido, es un problema importante que requiere de mucho estudio y de entendimiento para poder volver a la época de bonanza económica. No obstante, es un fenómeno que tarde o temprano ocurrirá en cada uno de los territorios. ¿Qué causa una recesión económica? Generalmente la recesión económica ocurre después de un proceso de expansión económica. En expansión, el consumo aumenta significativamente, lo que genera que las empresas aumenten la producción y por ende los créditos son las herramientas perfectas para adquirir esos bienes. De igual manera, al ser un ciclo finito, en algún momento se producirá una desaceleración económica, lo que golpeará fuertemente a los consumidores endeudados. Cuando esto ocurre y la recesión dura más de 2 trimestres, se puede transformar en una depresión económica. Otra de las causas de una recesión es la falta de planificación económica por parte del gobierno. Al ejecutarse estrategias erradas, esto produce una incertidumbre en los consumidores que prefieren guardar su dinero en vez de llevarlo al mercado. Esto se traduce en menor liquidez y da inicio a una serie de eventos en cadena que lastiman la economía. Sin embargo, lo más importante aquí es que todo esto forma parte del ciclo económico y que en algún momento llegará a su fin. ¿Cómo afecta la recesión económica? En primer síntoma de un país
La recesión es cuando la demanda de bienes y servicios disminuye. Esto se produce de forma progresiva y las empresas, al percatarse de ello, se ven obligadas a modificar su estructura de costos para mantenerse. En consecuencia, las compañías empiezan a despedir a algunos trabajadores para sobrevivir a este nuevo reto financiero. Ahí es donde empieza el desempleo en todo el país. Esto sucede prácticamente en todas las naciones que afrontan una recesión y requieren de mucha estrategia por parte de los empresarios para superarla. Otra de las características de una recesión es que el PIB disminuye considerablemente. Uno de los indicadores más importantes para los especialistas, por otro lado, los créditos que se otorgan en las anteriores épocas de expansión, ahora tienen un gran riesgo a no ser cancelados debido a la contracción económica. No es lo mismo recesión y crisis. Les voy a explicar por qué. Muchas personas asocian una recesión con una crisis o depresión económica. Aunque son similares, tienen detalles que los diferencian. La crisis tiene una duración más larga, además que trae consecuencias más importantes como una inflación elevada o una devaluación de la moneda. A su vez, el PIB suele decaer en un más de un 10% y es un proceso que puede durar más de 2 años, dependiendo de las características internas del país. Por todo esto, la crisis es un proceso más largo y que tiene consecuencias más profundas para los habitantes. Sin embargo, muchos economistas afirman que la diferencia real entre ambas es la causa por la que se produce. Generalmente, una recesión viene luego de una expansión económica y puede resolverse con algunos ajustes políticos. No obstante, una depresión proviene luego de un boom en activos sobrevalorados, burbujas crediticias o una caída gigantesca de los precios durante un largo periodo de tiempo. Ya. ¿Cómo salir de una recesión económica? Hasta cierto punto la recesión es algo inevitable y forma parte del ciclo económico como se mencionó anteriormente. En este sentido, lo importante es estar preparados para afrontar de la mejor forma y así asumir las menores consecuencias. Aquí las empresas deben aumentar la productividad y la reducción de gastos, que no estén produciendo ningún tipo de ingresos. Por lo tanto, no se debe disminuir la cantidad de personal a toda costa, sino hay que evaluar primero todas las estructuras para tomar decisiones acertadas. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el video de hoy y todo sobre la recesión. Hasta luego.